Hola, soy Chinon en un nuevo vídeo y gente, nos mandaron de la marca de Parblo, la Linosco, una tableta digital especial para celular. Claro que la puedes usar en computadora, pero no incluye ese cable. ¿Sí? Está bien lindo el paquete. Comencemos con el unboxing. Te soy sincero, de todos los paquetes de tableta que he abierto, los de la marca de Parblo son los más lindos. Al abrir encuentras la tableta, existe en color azul y amarillo patito deslavado. Este azul es hermoso. La tableta mide 14.8 centímetros por 20 centímetros, cuenta con 5 botones de atajo de diferentes colores, un círculo para seleccionar el dispositivo con el que vas a utilizarlo, ya sea para celulares de pantalla completa, celulares de no pantalla completa, tabletas Android o iPad, y con tus drivers en laptop o computadora. Claro, si se cae, pues ya valiste ver. No es cierto. Nada más lo acomodé y ya continuamos con la de la caja. Cuenta con el manual muy lindo y sencillo. Esto me sorprendió mucho y es que viene con un soporte. ¿Cómo? Está muy bonito y es transparente. Son tan detallistas. Viene con 6 puntillas de repuesto y su anillo. El lápiz grueso y bonito de color de la tableta. Por cierto, noté que este no cuenta con botones de atajo y pues claro, como todos, no necesita pila. Y por último tiene un adaptador OTG. Ok, en este momento entré en pánico, me dije, ¿onta el cable? ¿Onta? Pensando, no sé, en que la tableta tal vez no necesitaba acá muy futurístico de mi parte, o que se les había olvidado, pero no. Mira, aquí está, es un cable corto tipo C. Como ya dije, es especial para celular. Si quisieras usarla en computadora necesitarías otro cable que no viene incluido, pero bueno, te muestro el stand, que es verdaderamente bonito, transparente. Y detiene muy bien el celular, pero yo no tenía pila. No tengo pila en el celular, qué pendejo. Hola. Jaja, hay un pendejo detrás del celular. Se me olvidó decirte, también me mandaron una tote bag muy bonita para hacer el mandado. Ay, no, qué bonita. Bueno, una vez con el celular cargado, conecté la tableta y rapidísimo apareció el cursor. Estaré utilizando Ibis Paint y una referencia de mi misma cara haciendo una pose altamente extraña y una cara solamente porque me odio y me quiero ver sufrir. Pero bueno, en lo que ves los primeros pasos te cuento. La tableta tiene 8192 niveles de presión y una inclinación de 60 grados para el lápiz, lo que permite dar trazos cómodos. Últimamente me he hecho fan de probar tabletas para celular, son una bendición. Soy un obsesionado, lo siento. Sé que para muchas personas tal vez al verlo puede llegar a sentir que es incómodo, pero la realidad es que no lo es. Es genial. Ya lo había dicho, en mis comienzos en el dibujo digital fueron con Medivan Paint en mi celular, dibujando con el dedo todo entumido, pero dándolo todo. Después tuve la oportunidad de tener una laptop y una tableta, así que lo dejé solo como hobby o por si me aburría, ¿no? Pero te cuento una anécdota rápida. Hubo una vez en la que mi laptop comenzó a fallar. En ese entonces mi trabajo era hacer comisiones y no podía seguir trabajando aunque ocupara el dinero. Lo que hice de todos modos fue abrir comisiones, pero dibujando en mi celular con el dedo. Esto me salvó la vida. Mi celular, con el mismo que grababa videos, audio, editaba, dándolo todo. Es un héroe. Héroe que se respeta. Ahí me di cuenta que mis herramientas no son el artista, sino yo. Y si quería dibujar en un pedazo de rollo de papel con mierda, aún seguiría siendo mi arte. Ok, me pasé con el ejemplo. Pero entiendes, no necesitas una computadora de la NASA para dibujar en digital, solo tu celular o en tradicional una hoja y un lápiz. Me cambié al escritorio porque el solecito me estaba calando, me molestaba en mis ojitos. Aquí quise
quise probar el stand, fue realmente incómodo. No se quedaba quieto el celular por el cable. Al final me sirvió para detener la referencia, así que no hay problema. Está muy bonito. De lejos incluso se veía que flotaba mi celular. Te explico de mientras mi proceso de este dibujo. Es un line art porque quería algo sencillo, no tan difícil. No quería aplicar colores ya que me da flojera. Entonces mi proceso de line art es hacer un desmadre de boceto y limpiar ese desmadre para dejar una sola línea. Está bien fácil. Al principio no me estaba gustando, pero confié en el proceso. Igual si me quedaba feo, no estaba gastando tanto tiempo por hacer este dibujo. Fueron aproximadamente 2 horas o menos, así que podría empezar otro desde cero si no me gustaba, pero quedó pasable. Le terminé dando unos detalles más oscuros en el pelo porque se me ocurrió la gran idea de ponerlo en un suéter. Como sabrás, me gusta pintar en ropa, me entretiene, yo feliz. Y más de saber que un dibujo sencillo que hice en mi celular terminaría en una prenda, es algo que me emociona. Con ayuda de una tabla de cartón puse el suéter con ganchitos, preparé mi pintura textil y mi paleta. Conecté mi proyector, todo hermoso, precioso. Puse el dibujo sobre el suéter, así todo proyectadito. Con ayuda de mi pluma de gel calqué el boceto con mucho cuidado, tratando de no mover el cartón para que no me quede chueco. Ahí era como dar un trazo y aguantar la respiración. Una vez listo, lo pasé a mi banquito y a pintar. Y así es, nada más comencé, ya la había cagado. La cagué en el ojo, pero de lejos no se alcanza a ver el error, así que no te fijes en eso, no pasó nada. Aún así seguí pintando. Debo decirte que en estos momentos donde yo me pongo un podcast, solo me preocupo por tener cuidado al momento de dar trazos. Son los que me dan más paz. No me doy ni cuenta de las horas que pasan, pero bueno, así quedó el suéter. Le puse una capa extra de pintura y perfecto. Ahora sí, modo serio, te quiero dar mis opiniones de esta tableta. Es bonita, cuesta alrededor de $36 o más, no recuerdo bien, pero en calidad de todas las tabletas que he probado para celular y de la misma marca, te recomiendo mucho más la Intambo X7. Es que de verdad ninguna tableta ha superado mi estándar a esta. Es para celular y computadora, tiene muchos detalles que me encantan de lo que contiene la caja. El video está en la descripción y aquí arribita te lo dejaré. Sé que es un poco más cara, pero como ya te dije, tiene ambas funciones para más dispositivos y personalmente se me hizo más cómodo trabajar en ella. Aparte viene en más colores, pero bueno, sí, eso es todo por el video de hoy. Agradezco muchísimo a mis patrones, de verdad, gracias por todo el apoyo. Un besote en sus patitas bellísimas, furrísticas. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós. Y